Hola, si te gustan los misterios, los homicidios escalofriantes, las casas terroríficas, las leyendas, las biografías y la historia, este es tu canal. Hoy hablaremos del criminal más temido del Reino Unido, que lleva encerrado más de 40 años en una jaula de cristal bajo tierra, y de la verdadera inspiración del protagonista de la película El silencio de los corderos. Robert John Maxley, Aníbal el caníbal, y Alfredo Ballí, el verdadero Aníbal Lecter. Empieza Audio Misterios, el rincón de las historias. Robert John Maxley nació en Liverpool, en el centro de la ciudad de Toxteth, en Reino Unido, el 26 de junio de 1953. Tenía 11 hermanos, siendo él el cuarto de la familia. Todos sufrieron abusos por parte de sus padres. Su madre era adicta y su padre, que era su mayor tormento, era alcohólico. Lo maltrataba y abusaba de él, llegándolo a encerrar en su habitación durante meses. Él contó: lo que más recuerdo de esos momentos eran las palizas. Una vez estuve encerrado en mi habitación por 6 meses. Mi padre solo abría la puerta para maltratarme y abusar de mí. Una vez rompió un rifle de aire comprimido en mi espalda. Los primeros años los pasó junto a 3 de sus hermanos en un orfanato religioso llamado Nazareth House, en un área suburbana en Sefton, Crosby, en Merseyside, Inglaterra. Con 8 años volvió junto a sus padres, igual que sus hermanos, que los acogieron únicamente para cobrar los seguros de mantenimiento. Y empezó a sufrir los abusos, pero cuando tenía 16 años les quitaron la custodia y lo metieron en un centro de menores, donde con el tiempo se convirtió en adicto. Siendo adolescente, empezó a trabajar en la prostitución en Londres, ya que tenía problemas de adicción y no tenía forma de costeársela. Después de varios intentos de quitarse la vida, lo derivaron a ayuda psicológica. Allí contó que de niño fue abusado por su padre y que oía voces que le decían que acabara con él, por lo que supusieron que esos abusos le pudieron dejar secuelas psicológicas. Ejerciendo el proxenetismo en marzo de 1974 con 21 años, Robert agredió a un hombre de 30 años, John Ferrell. Tuvo relaciones con él, pero cuando le enseñó unas fotos de niños de los que dijo que había abusado, le quitó la vida estrangulándolo. Después, se entregó a las autoridades diciendo que necesitaba atención psiquiátrica. Lo enviaron a un hospital para criminales con problemas psicológicos, el Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de Bradmore, ya que lo declararon no apto para ser juzgado, porque presuntamente había sufrido de psicosis en el momento del crimen. En el año 1977, con 24 años, Robert, junto con otro paciente que cumplía pena por haber agredido y abusado de una chica de 16 años, David Chisman, secuestraron a David Frances, de 26 años, otro paciente que había abusado de menores y estaba allí por pederastia. Lo encerraron en una celda y lo torturaron durante 9 horas, hasta que acabaron con él. Por lo que condenaron a Robert Maxley mandándolo a la cárcel de Wakefield, a la que llamaban Mansión Monstruosa, porque solo estaban los criminales más peligrosos de Inglaterra. En 1978, con 25 años, le quitó la vida a 2 prisioneros. Salney Darwood, de 46 años, que estaba condenado por la tortura y crimen de su esposa. Salney fue a la celda de Robert, ya que le daba clases de francés, y éste lo apaleó con un garrote y le golpeó la cara hasta desfigurarlo. Lo acuchilló 90 veces y metió su cuerpo bajo la cama para esconderlo.
Después intentó acercar a más presos hacia su celda, ya que su idea era quitarle la vida a más, pero no lo consiguió. Por lo que acechó por la cárcel hasta que acorraló a William Robert, de 56 años, que estaba condenado por haber abusado de una niña de 7 años. Acabó con su vida fracturándole el cráneo con un cuchillo casero y golpeando su cabeza contra la pared. Le quitó la vida clavándole una cuchara en la oreja, le abrió la tapa craneal y se comió una parte de su cerebro, por lo que lo empezaron a llamar Aníbal el Caníbal. Cuando acabó, fue tranquilamente a la oficina del jefe de sección, dejó el arma sobre la mesa y le dijo que en el próximo control de lista faltarían 2 presos. Robert dijo que tan solo eran delincuentes sexuales o pedófilos, y justo y solo para esas personas él representaba un peligro. Robert Maxley era considerado demasiado peligroso para una celda normal, por lo que en 1983, con 30 años, construyeron 2 celdas en el sótano de la prisión para encerrarlo en una celda de vidrio, parecida a la que se vio en la película de Hannibal Lecter, el psicópata de ficción. Era una unidad de 2 habitaciones de 5,5 metros de altura y 4,5 metros de ancho. Las 2 celdas tienen ventanas grandes antibalas para poder verlo, y tan solo tiene una mesa y una silla, hechos de cartulina comprimida. La cama es simplemente una losa, y el lavabo y el inodoro están fijados herméticamente al suelo. Hay una puerta sólida de acero que abre a una celda pequeña donde está él. Está fabricada con grueso perspex y tiene una ranura pequeña en el fondo por donde los guardias le pasan la comida y demás cosas. Robert se pasa en la celda 23 horas al día y solo una le corresponde para su tiempo de ejercicio al aire libre, en la que es escoltado al patio por 6 agentes armados, sin permitirle contacto alguno con los demás reclusos. Es el británico que más tiempo ha estado en aislamiento, y allí ha desarrollado su amor por la lectura, el arte, la poesía y la música clásica. Y según pruebas realizadas en los psiquiátricos, es un genio. Tiene un coeficiente intelectual muy superior a la media. En el año 2000, con 47 años, Robert Maxley pidió una reducción de su confinamiento solitario. Llegó a pedir una cápsula de cianuro para poder quitarse la vida. Y finalmente pidió una mascota, un loro. Todo le fue denegado. Él dijo: «Las autoridades de la prisión me ven como un problema, y su solución ha sido ponerme en confinamiento solitario y tirar la llave, enterrarme vivo en un ataúd. No les importa si estoy enojado o mal. No saben la respuesta y no les importa, siempre y cuando me mantengan fuera de la vista y de la mente. Me dejan estancar, vegetar y retroceder. Afrontar mi solitario enfrentamiento con personas que tienen ojos, pero no ven, y que tienen oídos, pero no oyen. Tienen bocas, pero no hablan. Mi vida en solitario es un largo periodo de depresión ininterrumpida». En el año 2010 pidió que le dejaran jugar a juegos de mesa con el personal, para al menos aligerar un poco su aburrimiento. El personaje de Hannibal Lecter, de la película El silencio de los corderos, existe en la vida real. Robert Maxley, el inglés que cometió crímenes atroces, y en él se inspiraron para la creación de ese criminal despiadado. Alfredo Ballí Treviño nació en el año 1931, en el municipio mexicano de Méndez, del estado de Tamaulipas. Era un respetable hombre casado de 28 años, un apreciado médico cirujano que incluso atendía gratis a quien lo necesitaba, personas con bajos recursos. 2 o 3 veces por semana lo visitaba en la consulta Jesús Castillo Rangel, un chico de 20 años, estudiante de medicina.
Llegaba cuando acababa la consulta y allí disfrutaban su amor, ya que presuntamente mantenían una relación sentimental, aunque no era nada formal. Pero al cabo de unos meses de relación, Jesús le pidió prestado dinero a Alfredo, aunque al principio no quiso dejárselo, pues se trataba de una cantidad considerable, acabó aceptando, ya que Jesús le prometió que se lo devolvería todo. Pero pasó el tiempo y el estudiante no le pagaba la deuda, a pesar de que Alfredo empezó a exigírsela, por lo que su relación empezó a debilitarse. Un mes más tarde, el 8 de octubre de 1959, Jesús Castillo Rangel fue a su consultorio médico como en otras ocasiones y le llevó casi la mitad de la deuda. Y Alfredo Vallí, enfadado y alterado, acabó golpeándolo. Jesús perdió el conocimiento y acto seguido le puso una inyección de pentotal sódico, que es un sedante utilizado como anestesia, y lo llevó al baño arrastrándolo para decapitarlo, descuartizándolo con un bisturí. Como buen cirujano lo desmembró con cortes perfectos y, sorprendentemente, lo metió en una caja pequeña de cartón para seguidamente meterla en el maletero de su coche. Después fue a la casa de la tía de Jesús para pedirle una pala prestada y enterró al chico en un terreno estéril e improductivo de un rancho llamado La Noria. Al cabo de poco tiempo, y ante las fuertes sospechas y suposiciones de la tía del estudiante, y que él no ocultó bien sus rastros, acabó denunciándolo. Y Alfredo Vallí admitió haber acabado con la vida de Jesús, por lo que lo detuvieron llevándolo al penal de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, donde pasó 20 años. Aparte de considerarlo culpable de los cargos de homicidio en perjuicio de Jesús Castillo Rangel, la policía también lo implicó con otras desapariciones de chicos que habían aparecido en las carreteras. En esos años había una gran psicosis social, después de los crímenes de varias personas en circunstancias horribles. La gente decía que el diablo andaba suelto en Monterrey. Algo que no afectó en lo más mínimo a Alfredo Vallí, pues lo único que parecía era estar orgulloso explicando cómo procedió con meticulosidad en el cuerpo del estudiante. Según dijo, sin necesidad de tocar los huesos en cada corte que hacía. En cuanto se supo que fue el culpable del crimen, le pusieron infinidad de apodos: el médico criminal, el hombre lobo o el vampiro Vallí. Cuando llevaba 3 años en la cárcel, en 1963, Thomas Harris, un periodista de 23 años que trabajaba para una revista, fue al penal para hacerle una entrevista a un recluso, por lo que consiguió el permiso del director, que, aunque le dijo que el convicto tenía graves heridas, porque había intentado escapar, así que estaba débil, pero que no había ningún problema para que lo entrevistara. El director le ofreció a Alfredo Vallí, que actuaba como doctor de la cárcel, y fue quien le salvó la vida, ya que no se desangró al recibir varios disparos de los guardias porque lo salvó él. Así que contó con Alfredo, quien el periodista lo definió más tarde como un hombre pequeño y ligero, con cabello rojo oscuro, se paraba muy derecho y había cierta elegancia en él, para que lo acompañara a la entrevista. Antes de reunirse con el preso, el periodista tuvo una larga y amena conversación con Alfredo, quien incluso le llegó a hablar del perfil psicológico que tenía el preso al que iba a entrevistar, por lo que el chico quedó maravillado con la estupenda conversación de Alfredo, por cómo se expresaba, por su presencia y formas correctas, por lo que pensó que trabajaba allí, que era un sanitario cualquiera. Pero cuando le preguntó al director que cuánto tiempo llevaba trabajando Alfredo en prisión, es cuando éste le dijo que era un recluso más, un psicópata y un criminal. Por lo que a partir de ese momento, Thomas Harris, el periodista, se empezó a interesar por la historia de Alfredo Vallí.
Así que el director se la contó con todo detalle. Y tiempo después se inspiró en Alfredo para crear un personaje, el de Aníbal Lecter. Aunque aseguró que el único parecido de los dos era su elegancia, su inteligencia, su delicadeza, su educación, lo culto que era, sus conocimientos médicos, su perversidad y la exquisitez para quitar la vida con un bisturí. Publicando 25 años después un libro que llamó El silencio de los corderos, y resultó todo un éxito. Realizando en 1991 la película protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster. Aunque condenaron a Alfredo Ballí a la pena capital, siendo la última persona en México condenada, la pena le fue conmutada por el gran servicio médico que ofreció durante su estancia en prisión, ya que Alfredo utilizaba sus conocimientos de medicina para atender a otros prisioneros, que resultaban heridos por las peleas con otros presos. Hasta llegó a tener un consultorio, y no solo atendió a los pacientes internos, sino también los días de visita venía la gente pobre para que los atendiera. Una atención médica que no les daba el Estado. Fue un médico que salvó muchas vidas dentro de la cárcel, y se dijo de él que se mostraba como alguien brillante, inteligente, pulcro, que no parecía un criminal. Así que cuando salió en 1981, con 49 años, montó una pequeña farmacia, ya que había perdido su licencia como médico, y atendía a personas con pocos recursos, a algunos incluso gratuitamente. Fue muy conocido no solo por su crimen aterrador, sino también por su generosidad y caridad. Alfredo Ballí falleció en el 2009 con 81 años. Si te ha gustado, dale a like para saber que ha sido de tu agrado y acciona la campanita de notificaciones para poder seguir ofreciéndote contenido. Hasta dentro de 2 semanas.